Bendiciones, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Iglesia La Paz de Dios, con ustedes, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy queremos ver las maldades, de acuerdo a lo que estamos viendo, Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Y el Señor me traía una alabanza que dice: Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Y bueno, yo decía, ¿por qué? Pues bueno, nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Y entramos y expresamos nuestra adoración a Dios con el canto. Pero Dios lo que está viendo es nuestro corazón. Entonces, dice, aquí está mi corazón en suprema adoración. Mi corazón te quiere adorar y la adoración que te quiere dar es suprema, es decir, que no hay otra superior. Pero para eso tiene que ser un corazón que haya sido limpiado por el Espíritu Santo. Si es un corazón expresando la adoración a Dios a través de un cántico, pero en ese corazón está escrito Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, no hay tal adoración que el Señor esté recibiendo. Esa adoración no está llegando a la presencia de Dios. Entonces, la adoración suprema a Dios quiere decir que no hay otra superior, pero ¿por qué? Porque quiere decir, ¿verdad?, que mi corazón está en santidad, que mi corazón está puesto a cuentas con el Señor y que entonces de esa manera, ¿verdad?, mi adoración puede llegar, puede subir a la presencia de Dios. Entonces, es muy importante que sepamos nosotros cómo y de qué manera estamos expresando, ¿verdad?, esa adoración al Señor. La adoración al Señor, ¿verdad?, es suprema cuando hay un corazón en santidad, cuando hay un corazón procesado por el Espíritu Santo, cuando hay un corazón donde tiene verdades celestiales, ¿verdad?, escritas por el Espíritu Santo. Entonces, no es cantar por cantar, es realmente, ¿verdad?, que esa adoración salga de lo profundo de un corazón en santidad, un corazón santificándose por el Espíritu Santo. Entonces, tienes que saber que la expresión de adoración al Todopoderoso es humana o se produce en tu corazón, procesado por el Espíritu Santo. Bueno, hoy queremos ver precisamente, de acuerdo a lo que estamos viendo Mateo y Marcos, ¿verdad?, las maldades. ¿Qué es la maldad, verdad? Bueno, la maldad es la inclinación o es la tendencia natural de una persona a hacer el mal, ¿sí? Y esto, por supuesto, que proviene, se origina, ¿verdad?, sale del corazón, ¿sí? Quiere decir, ¿verdad?, que todas las acciones malas de esa persona se originan en el corazón, se producen, está en el corazón. Si no estuviera en el corazón, no habría tales acciones malas, no habría tal maldad. Y entonces, estas acciones, esta maldad se va a expresar en esas acciones, ¿verdad?, y son perjudiciales y son dañinas. Primeramente, ¿verdad?, a la persona y posteriormente a su entorno. A su entorno es el lugar donde trabaja, su familia, aquellas personas, ¿verdad?, con las cuales se relaciona, ¿sí? La maldad, ya de alguna manera habíamos dicho que salió del corazón de Lucero en la eternidad, y entonces la maldad es injusticia, la maldad es corrupción, y es algo que va a dañar nuevamente a la persona y su entorno, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 28, bueno,
tendríamos que leer del 12 al 19 más o menos. Ahí nos dice, ¿verdad?, que primero es la maldad, luego es la iniquidad y el pecado, ¿sí? Y por supuesto, bueno, específicamente puede ver Ezequiel 28, 15 y 16, los versículos. Ahora, por supuesto que la maldad y la iniquidad son pecado, y el pecado engendra maldad e iniquidad, ¿sí? Entonces, vemos que la maldad surgió del corazón de Lucero, y que eso fue lo que comió Adán y Eva. Ahora, quiero solamente, porque alguien me preguntaba, ¿verdad? Pues entonces es que la palabra dice, ¿verdad? Que no es lo que te daña no es lo que comes, sino lo que sale de dentro de tu corazón. Sí, pero aquí estamos hablando, en el caso del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo lo comemos? Lo comemos por fe. Lo que comió Eva y Adán en el huerto de Edén fue también por fe. Entonces, comieron la maldad, comieron el pecado, comieron la iniquidad por fe, creyendo y obedeciendo a Satanás. Entonces, todo lo que es en el Espíritu se come. Si es en Cristo, estamos comiendo su cuerpo, ¿verdad? Bebiendo su sangre, ¿verdad? Es por fe, es creyendo en su sacrificio, ¿sí? Y si obviamente si es del reino de tinieblas, pues son las cosas, ¿verdad? De maldad, de pecado, de iniquidad. Pero es porque lo estás creyendo, es por fe, ¿sí? Bueno, aquí nos dice maldad del hebreo 7451, Ra, es R-A-H, y nos dice malo, dice o mal, natural o moralmente. Adversidad, dice avaro. Entonces vemos, ¿verdad?, que lo que hay en Mateo y lo que hay en Marcos 7, 21, 22, todo eso es maldad, ¿sí? Calamidad, calumnia, ya vimos la calumnia, ya vimos el chisme, ¿verdad? Ya vimos la murmuración, todo eso es maldad. Castigo, depravado, destructor, inicuo ya está asociado con Satanás. Injusto es injusticia. Mal, maldad, malicia, maligno, nuevamente está asociado, ¿verdad?, a Satanás. Malo, malvado. ¿Por qué? Porque surgió del corazón de Lucero. Y Eva lo creyó, Eva lo comió. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que se come creyendo. Entonces, la persona es lo que come, ¿sí? Pecado, perniciosa, está hablando de algo dañino, ¿verdad? Perversidad, perverso, quebrantamiento, terrible, etcétera. Es amplio el significado. Y nos dice Génesis 6:5, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces estamos viendo que Dios vio que la injusticia, la perversidad, la depravación era mucha en los hombres y solo hacían de continuo el mal. Por eso realmente el Señor trajo el diluvio, ¿sí? Vamos a leer, aquí es Génesis 50, vamos a leer Génesis 50, 17, pero vamos, para entender un poco por qué dice, vamos a leer Génesis 37, en donde vamos a ver que los hermanos de José hicieron con él maldad. Lo que hicieron con José, sus hermanos, fue maldad. Ellos conspiraron para matarlo, ¿sí? Y ellos, como finalmente no lo mataron, ellos mataron un animal y con la sangre de ese animal mancharon, cubrieron su túnica, ¿verdad? Para que Jacob, su padre, ¿verdad?, tuviera la certeza de que había sido matado, muerto, ¿verdad?, por un animal, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿verdad?, lo vendieron como esclavo a los ismaelitas y finalmente, ¿verdad?, él terminó en Egipto. Entonces vemos que en todo esto
Ellos conspiraron, ellos mintieron, hubo un encubrimiento, ellos engañaron, ¿verdad?, a su padre para que él creyera que José fue muerto por un animal, ¿sí? Y entonces todo esto lo hicieron con maldad. ¿De dónde? De su corazón. Fíjate que estamos hablando, ¿verdad?, de 12. Fueron 12 los hijos de Jacob. Y solamente Rubén dijo no. Y después Judá dijo, ¿qué ganamos con matarlo? ¿Sí? Bueno, vamos a leer Génesis 37, 18 al 20, 25 al 28, son los versículos, y 31 al 32. Ahora, esto es en el antiguo pacto, pero cuando una persona aborrece, cuando una persona no no ama, esa persona puede estar conspirando, ¿sí? Cuando una persona aborrece, cuando no ama a su hermano, ¿verdad?, ya sea de sangre o ya sea en la fe, ¿verdad?, puede conspirar, ¿sí? Y entonces vemos que eso es maldad. Bueno, vamos a leer. Aquí, Génesis 37, del 16 vamos a leer al 20, al 21 y después del 25 al 28. José respondió, o sea, Jacob había mandado a José a Siquem porque se fueron sus hermanos, ¿verdad?, a ver qué estaban haciendo. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Es maldad. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Hasta ahí. Ahora el versículo 25 al 28. Dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubrimiento su muerte? Venid y vendámosle, el encubrimiento es maldad. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. También a Jesús lo vendieron. Vamos a leer el 31, del 31 al 32. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Entonces, todo este proceder, esta conspiración, esta mentira, este engaño, ¿verdad?, este encubrimiento, ¿verdad?, todo esto es maldad. Todo esto es maldad, ¿sí? Entonces, es muy tremendo, ¿verdad?, porque generalmente aquí unos a otros se envalentonan o se envalentonaron. Entonces, es muy peligroso si tú no tienes un compromiso con el Señor, porque es fácil que en un grupito pienses como el grupito, sin discernimiento si está bien o está mal. Está muy, muy tremendo esto. Entonces ya podemos leer Génesis 50, 17. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, reconocieron y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre
y José lloró mientras hablaban. Entonces, esa está fuerte, ¿sí? Después vamos a leer aquí Jueces. Vamos a leer vamos a leer del 1 al 3, el 6 y el 12. Aquí nada más estamos viendo el significado y estamos viendo solamente los versículos, pero para que tú puedas entender este capítulo 20, tienes que leer el capítulo 19. Aquí es un levita que tiene una concubina, la cual le fue infiel, y se va con su padre, y bueno, va el levita a buscarla, ¿verdad? Y entonces pasa ahí la noche, pero cuando ya vienen de regreso va a buscar un lugar donde quedarse, ¿verdad? Y entonces los hombres de ese lugar son benjamitas, pero son perversos, son hijos de Belial. Y entonces piden, ¿verdad?, que este varón sea entregado para ellos conocerlos, para hacer perversiones. Y entonces, pues no le entregan al varón, pero sí le entregan a la esposa, a la concubina, ¿sí? Y entonces la violan, la humillan, y entonces lo que hace el levita, ¿verdad?, finalmente es que la corta en pedazos y la reparte por todo Israel. Todo eso es maldad. Todo esto es maldad, lo que estoy hablando y lo que vamos a ir a leer. Entonces, Jueces, vamos a leer 20 del 1 al 3 y después el versículo 6 y versículo 12, ¿sí? Nos dice, entonces salieron todos los hijos de Israel. Bueno, entonces aquí, ¿verdad?, se hace saber a todo Israel, ¿sí? Los acontecimientos por parte de los benjamitas, ¿sí? Y entonces aquí están a punto de una guerra. Dice, entonces salieron, por eso es muy importante que leas el capítulo 19 de Jueces. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Bérseba y la tierra de Galat. Dice, a Adonai en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Todo lo que te describí es maldad, todo lo que describe ahí en capítulo 19, ¿verdad?, de Jueces, es maldad. El versículo 6, entonces tomando yo mi concubina, ya está hablando ahí, se refiere a levita, ¿verdad?, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. El versículo 12, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entonces, todo lo que hicieron, ¿verdad?, el querer conocer a este varón, eso es maldad. Eran hijos de Belial, ¿sí? Perversiones sexuales, ¿sí? Bueno, eso es maldad. Entonces vamos aquí a primer libro de Samuel 12, versículos del 1 al 5, y después vamos a leer el 17, el 18 y el 19, ¿sí? Aquí nos está diciendo, aquí está hablando, bueno, el caso está hablando Samuel. Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Adonai y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, eso sería maldad. Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, estaría refiriéndose, digamos, a robos, a hurtos, ¿no?, que es maldad. Si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado
quiere decir que la calumnia es maldad, ¿verdad? Ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo, Adonai es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Adonai, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Nos dice el versículo 17, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Adonai, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad. Quiere decir que el pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque clamaba, no era escuchado porque no tenía fe, porque hacía lo malo, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, no tenía respuesta. Entonces acudían a Samuel, que era hombre justo, consagrado, ¿verdad? Que fue consagrado desde que nació. Ana, su madre, lo consagró, ¿verdad? Así se lo pidió a Dios. Dice que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Adonai, pidiendo para vosotros rey. Entonces recordemos que está, creo, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando ellos, ¿verdad?, quieren un rey como todas las naciones. Entonces, eso es maldad. ¿Por qué? Porque tenían como gobernante, como Dios, ¿verdad?, al Todopoderoso, y prefirieron, ¿verdad?, el gobierno de un hombre, de alguien humano, ¿sí? Nos dice el 18, y Samuel clamó a Adonai, y Adonai dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Adonai y Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Adonai tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros, ¿sí? Entonces aquí lo que hicieron, ¿verdad?, fue maldad, desecharon a Dios para pedir un rey humano, ¿sí? Entonces, aquí está hablando al pueblo de Israel que viene a ser la congregación de Dios. Y entonces, la maldad, si hay maldad en la iglesia, ¿sí?, esto impide una respuesta plena de Dios. Ahora, Samuel no tenía mala conciencia, ¿sí? Pero, es decir, no había esa maldad a los ojos del pueblo. Pero nos dice, ¿verdad?, Pablo, que aunque nada él tenía mala conciencia, no por eso era justificado, pero el que lo justificaba era el Señor, esto es Cristo. Entonces, nosotros, ¿verdad?, en Cristo Jesús, tú puedes, porque cada hombre es justo en su propia opinión. Entonces, nosotros, quien nos tiene que justificar es el Señor, con S mayúscula. Esto es Jesucristo, ¿sí?, el Todopoderoso. Bueno, aquí nos dice, primer libro de Samuel 27 y 9, vamos a leer el 1 también. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Si él dijere bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Dice el 9. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, yo te lo avisaría, no te lo avisaré, en forma de interrogación, ¿no te lo avisaría yo? Entonces, todo aquí lo que emprendió el rey Saúl en contra de David fue maldad. Esa persecución, eso de quererle quitar la vida, ¿verdad?, fue maldad, ¿sí? Vamos a saltarnos unos poquitos. Nos dice, vamos a leer Salmos 7, vamos a leer del 6 al 9. Levántate, oh Adonai, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio.
que mandaste. Te rodeará la congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Adonai juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Adonai, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, aquí en la gracia tenemos que ser juzgados, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? A cómo está nuestro corazón, de acuerdo a cómo estamos realmente enraizados en Cristo Jesús, porque realmente quien nos justifica es Cristo Jesús, ¿sí? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón, ¿sí? Salmos 34, 21, vemos que la maldad mata, ¿sí? Dice, Él guarda todos los huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Adonai redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, aquí la maldad mata. Lucero, por su maldad, perdió la vida perfecta de creación y él está experimentando la muerte eterna junto con una tercera parte de los ángeles que en su propia voluntad decidieron, ¿verdad?, creerle y seguirle, ¿sí? Entonces, el hombre en Cristo, si no se arrepiente de su maldad, pierde la salvación. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque en la eternidad, Lucero, ¿verdad?, por su maldad, perdió la vida perfecta de creación y está experimentando la muerte eterna. Bueno, aquí vamos a leer Salmos 36. Vamos a leer del 2 al 4. Estaría bien que leyeran el 1, nada más que no lo puse, no sé por qué. Dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Adonai, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Adonai, al hombre y al animal conservas. Entonces, la gente con maldad medita en su cama, maquina en su cama esa maldad. Le da vuelta como cuando calientas una tortilla de un lado y del otro, ¿verdad? La maldad para precisamente aparentar, hacerla, mostrarla como algo bueno, pero es maldad, ¿sí? Ok, nos dice aquí Salmo 52, 1, dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Entonces vemos, ¿verdad?, que el malo se jacta de su maldad. Eso es algo muy grave, muy, muy, muy grave, ¿sí? Nos dice aquí el Salmo 73, 8, nos dice, por tanto, vamos a leer desde el 6, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logra con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces aquí quiere decir que hay maldad con los ojos. O sea, si está en el corazón, esto se va a manifestar a través de los sentidos, con los ojos, con tu manera de hablar, ¿verdad?, con tus labios, con tus manos, ¿verdad? Entonces quiere decir, la gente puede estar en Cristo y decir que tiene fe, pero tiene maldad.
Entonces vemos que está la maldad con altanería, está la maldad con fe, ¿sí? Está la maldad, ¿verdad?, con misericordia, pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque Dios no mezcla la tiniebla con la luz, ¿sí? Todo lo que es maldad, todo lo que es Mateo 15, Mateo 7, es del reino de tinieblas, ¿sí? Entonces, jamás Dios va a mezclar lo bueno con lo malo, son opuestos. Entonces, pero aquí te digo, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad?, tiene maldad, tiene con altanería, tiene maldad en sus ojos, en sus labios, en sus manos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Pero dice que cree. Entonces está su fe y su maldad. Pero no es la fe, por supuesto, en Cristo. Tenemos que tener cuidado. Nos dice aquí Salmo 107:34. Dice, vamos a leer desde el 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en las aguas en sequedades. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. A mí me da tristeza esto porque pues incluye realmente la congregación, refiriéndonos al antiguo pacto, y la iglesia en estos tiempos, ¿sí? Entonces, aquí importante es, ¿verdad?, que la iglesia tendría que hacer el cambio. La iglesia tendría que realmente resplandecer. Y aquí está englobando, ¿verdad?, todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el incrédulo? Si hay maldad en el creyente, ¿sí? Si no se ministra, si cada hombre es justo en su propia opinión. Nos dice Salmo 141:5 que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Entonces, aquí habla, ¿verdad?, de que pues cuando hay una disciplina de una persona que vive para Cristo, ¿verdad?, pues va a beneficiar a la persona que es reprendida, que es disciplinada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a dejar de lado la maldad. Estamos hablando que cuando es una persona que está viviendo justicia, es el Espíritu Santo quien está hablando a través de esa persona, ¿sí? Entonces lo va a hacer en el Espíritu. No lo va a hacer con insultos, no lo va a hacer maldiciendo, ¿verdad? No lo va a hacer hablando mal, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto va a ser en beneficio para la persona que está siendo disciplinada, reprendida o castigada, ¿verdad? Entonces, sí es indispensable el castigo. Ahora, en la actualidad, ¿verdad?, se dice, no toques al niño, ¿verdad? No, se tiene que disciplinar. Porque se tiene que quitar lo que puede torcer esa vida, ¿sí? Como una plantita, la tienes que podar para que no se vaya chueca, ¿sí? Es en ese sentido. Nos dice Proverbios 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Nos dice Proverbios 26:26, dice, vamos a leer desde el 25. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Por qué en la congregación? Porque en la congregación se mueve el Espíritu Santo. Y si la persona que predica, si las palabras que está dando, está hablando el Espíritu Santo, será descubierto su corazón ahí, ¿sí? Será descubierta esa maldad. El Espíritu Santo es el que tiene que redarguir. Por eso es importante, ¿verdad?, que sepamos que el púlpito es del Espíritu Santo. Y bueno, algo que quería decirles que no les dije, ¿verdad? El púlpito es del Espíritu Santo. Es en donde da la palabra. La palabra es Cristo. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, la fuente de bronce, ¿verdad?, tiene o tenía agua, y hay una simbología del Espíritu Santo de agua, y también, ¿verdad?, la palabra se simboliza como agua.
¿Por qué? Porque limpia, ¿sí? Y entonces siempre es el complemento. Son inseparables, ¿verdad? La palabra y el Espíritu Santo. La palabra es Jesucristo y el Espíritu de Dios estaba cuando Jesucristo se movía en la tierra. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que cuando Jesucristo predicaba, Él era el púlpito. ¿Por qué? Porque en Él estaba el Espíritu de Dios hablando, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Entonces, quiere decir que en ese púlpito se va a decir la palabra que es Cristo y la va a hablar ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Bueno, aquí Proverbios 26. Bueno, ya ese ya lo leímos. Entonces, que el que tiene maldad sabe disimular, ¿sí? Nos dice Isaías 13:11, vamos a leer desde el 10, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán a luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces la soberbia, la altivez, ¿verdad?, la iniquidad, todo esto, ¿verdad?, es maldad, surge de la maldad, es pecado, ¿sí? La soberbia, la altivez, el orgullo, todo eso es maldad. Isaías 47:10 dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Entonces, la persona o las personas que quieren ser solamente ellas siempre van a actuar con maldad, ¿sí? No le van a permitir a nadie más que sea. Entonces, se van a esconder, pero de Dios nadie se esconde y de Dios nadie se burla, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Jeremías 1:16. Y a causa de toda la maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses con D minúscula, extraños, y la obra de sus manos adoraron. Entonces, quiere decir que el que es idólatra, el que se dedica a idolatría, el que se inclina a dioses con D minúscula, extraños, ajenos, a ídolos, ¿verdad?, está haciendo maldad, ¿sí? Y por eso dice en Éxodo 20, del 1 al 5, ¿verdad?, en el último dice, y visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, el inclinarse a las imágenes, ¿verdad?, a los ídolos es maldad. Y cuando estás haciendo, o cuando alguien está haciendo esto, está aborreciendo a Dios, ¿sí? Entonces, es tremendo. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Adonai tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Adonai de los ejércitos. Entonces, aquí vemos que abandonar a Dios, una vez que ya el creyente, ¿verdad?, emprendió el camino de Cristo Jesús y se aparta, es maldad, ¿sí? Abandonar a Dios es maldad. Abandonar a Cristo es maldad. Jeremías 3:2-5. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos, te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y en tus fornicaciones, por supuesto que es maldad, y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. ¡Qué impresión! Jeremías 4, el versículo 14 y el versículo 18. Circuncidaos
a Adonai y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Entonces quiere decir que en una persona que tiene amargura hay maldad, ¿sí? Aquí quitad el prepucio de vuestro corazón, se está refiriendo, ¿verdad? El prepucio es ese pedazo de carne que se quita, ¿verdad? Porque está indicando que entonces al quitarlo se puede vivir en el espíritu. Pero si se deja la carne lo que va a hacer, ¿verdad? No le agrada a Dios y lo que la carne siempre va a hacer es maldad, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice Jeremías 6:7, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo. Entonces, aquí pues claramente nos dice, ¿verdad?, que el robo es maldad, ¿sí? Jeremías 7:12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Bueno, yo creo, mis hermanos, que le vamos a dejar ahí porque, bueno, de maldad es mucho, no lo veríamos todo, pero hay una parte que yo sí quiero ver que no me alcanzaría ya ahorita y que entonces lo dejamos para la siguiente vez. Esta parte, ¿verdad?, nos va a llevar a entender cómo surge realmente la maldad desde la eternidad en el corazón del lucero, ¿sí? Entonces, este es un significado, nuevamente les digo, es muchísimo, muchísimo de maldad y no lo alcanzaríamos a ver, pero yo decidí tomar solamente esta parte, pero esta otra parte, esta segunda parte no me alcanza el tiempo. Entonces lo dejamos ahí y lo dejamos para la siguiente clase, ¿verdad? La siguiente enseñanza. Mis hermanos, yo espero que repasen esto y que nuevamente, ¿verdad?, que estemos conscientes de qué manera queremos adorar a Dios, que Él es digno de una adoración en santidad, ¿sí? Y que entonces, ¿cómo estás expresando a Dios tu adoración? No es nada más a través del canto. Realmente el canto, ¿verdad?, tiene que expresar lo que hay en tu corazón, un corazón limpio, y que entonces cuando tú lo expresas ya con el canto, eso va a subir a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque surge de un corazón santificado, de un corazón que está siendo procesado por el Espíritu Santo. Mis hermanos, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Benditos sean del Dios vivo y verdadero. Bendiciones.